y por eso no estamos a favor de prohibir fentanilo constitucionalmente como ha propuesto el presidente. El presidente López Obrador así lo propuso. Exacto. La prohibición del fentanilo. Bueno, pues los médicos se vuelven locos con esa prohibición. Tenemos que tener cuidado con este discurso de miedo que ha impulsado el gobierno de que el fentanilo está en todos lados. No lo hemos encontrado, no hemos visto que está generalizado en el país. El fentanilo es una sustancia que tiene dos usos ahorita en este mercado. Tiene un mercado lícito, médico, ¿no? Para personas que están, que se crea, ¿no? Que se produce legalmente y que se usa para cuidados paliativos, para personas que están muriendo de cáncer, para personas que tienen mucho dolor después de una operación, y tiene una utilidad fundamental en estos cuidados. Y entonces, como ningún otro. Como ninguna otra sustancia. Por sí, eso es que se usa tanto. Y se ha usado y hemos tenido una relación en los hospitales para esto. Entonces hay un mercado legal donde así funciona y donde se tiene que proteger, y por eso no estamos a favor de prohibir fentanilo constitucionalmente como ha propuesto el presidente. El presidente López Obrador así lo propuso. Exacto. La prohibición del fentanilo. Bueno, pues los médicos se vuelven locos con esa prohibición. No, y los pacientes, porque sabemos que tenemos una crisis de dolor en el sur global, ¿no? No hay acceso a medicamentos para aliviar dolor. Y yo tengo seres queridos que murieron de cáncer y los he visto con fentanilo y sin fentanilo, y sí es muy diferente la experiencia de poder irte, ¿no? Ahora, en esta entrevista el presidente dice que también en Estados Unidos y en Canadá se produce fentanilo, que es cierto, pero de manera legal, hasta donde entiendo. Bueno, se produce de forma legal desde farmacéuticas, ¿sí?, en todos lados. Puede ser, no hemos visto laboratorios en Estados Unidos y Canadá que están clandestinos. Lo que sí estamos viendo es que en México, o los precursores pueden llegar de Asia a Estados Unidos y se trafica a México, donde en un laboratorio se crea las pastillas y después se exporta de nuevo ilegalmente a México, a Estados Unidos y Canadá. Y esto es también porque hubo una sobreprescripción de opioides en Estados Unidos, en Canadá, donde hubo crisis económicas, donde las personas entonces buscan algo para llenar un vacío que tienen, ¿no? Y que siempre en Estados Unidos había un consumo amplio de heroína, ¿no? Mucho más que en Estados Unidos. En México sabemos que se produce en muchos laboratorios. Lo sabemos también porque las incautaciones que se hacen en las fronteras se nota diferencias en la potencia y la pureza de esas incautaciones. Entonces hay una variedad, y entonces uno puede asumir viene de distintos laboratorios por esa variación, ¿no? En la potencia. Entonces, desde ya hace meses, años, hemos venido diciendo, México obviamente produce fentanilo porque sí existe una demanda en Estados Unidos y en Canadá. Y en Estados Unidos y Canadá están pues proponiendo acciones de reducción de riesgos y daños. No suficiente, nunca es suficiente. Bien dijiste que 70,000 personas murieron. El año pasado, y ya salieron estos datos, murieron 107,000 personas por sobredosis. Fentanil. Por sobredosis de mezclas. ¿Cómo llega el precursor a México? ¿Cómo llega de Asia? Pues llegan en barcos principalmente, en los puertos. Y como bien dijiste, todo esto en la prohibición de las drogas fomenta la corrupción cotidiana de autoridades en poder recibir estos precursores, fomenta la corrupción en que encuentran un laboratorio y tú pagas para que no te destruyen tu laboratorio, en la ida de estas sustancias hacia los mercados principales. Entonces, y en la extorsión hacia personas usuarias en la calle, ¿no? Sí tenemos un consumo en México, se tiene que reconocer, se estima, aunque los datos están muy desactualizados, que alrededor de 150,000 personas en México inyectan drogas o usen opioides. Suele estar muy concentrados en la zona frontera con Estados Unidos. Ya sabemos, yo diría que en México no hay un mercado de heroína, ni tampoco en Estados Unidos. Es un mercado de fentanilo. Esa ya ha suplantado a todos los opioides. A todos los otros opioides.
es poco común que se encuentra. Estuve en una reunión de las Naciones Unidas la semana pasada, que es la Comisión de Estupefacientes, se hace una vez al año, los 53 países se reúnen para platicar de estos temas, y ahí tuvimos un evento sobre cómo el análisis de sustancias o los servicios de análisis de sustancias, ¿no? Encontrar la composición desde principalmente sociedad civil puede detener o contener la crisis de fentanilo. La ponente de Nueva York nos dijo 98% de las muestras de opioides son fentanilo, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Esto significa... Es enorme. Son fentanilo. Ahora, en el mercado de estimulantes y de otros, solo el 0.6% de las muestras contenían algo que no eran los estimulantes esperados. Necesitamos estos proyectos y programas, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con este discurso de miedo que ha impulsado el gobierno de que el fentanilo está en todos lados. No lo hemos encontrado, no hemos visto que está generalizado en el país. Las metanfetaminas, sí, las metanfetaminas están en todo el país. Es un estimulante que te da energía para poder cumplir con tus jornadas, ¿no? Que puede también generar una dependencia a la sustancia. Pero sabemos que el fentanilo en Tijuana, en Mexicali, en Sonora, está ahí. Y las personas lo están consumiendo. Y sí se consume. Y sí se consume. Y la gente sabe que lo está consumiendo. Ya. Ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos responsabiliza la afluencia masiva, ¿no?, de fentanilo al cártel de Sinaloa. Por un lado, y también, quizá en menor medida, al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué saben ustedes de esto? Bueno, nosotros sabemos que estos laboratorios y estos grupos no estatales son los que están encargando de la producción de todas estas sustancias, tanto metanfetaminas como fentanilo, y que pues todas las herramientas que hemos utilizado para intentar o fracturar a grupos o desmantelar grupos no ha funcionado. No funciona, la prohibición no funciona y más bien activamente causa daño en el país, porque de un lado de la frontera, en Estados Unidos están muriendo cada 5 minutos un estadounidense por una sobredosis y en México nos estamos matando por la violencia, es la causa número 1 de muerte, ¿no?, para personas entre 18 y 45 años. Entonces, sí estamos en una crisis donde seguimos intentando hacer lo mismo, esperando resultados diferentes. Es la locura. Entonces, tenemos que pensar cómo sería. Y eso es algo donde también, por ejemplo, el presidente no ha permitido el acceso libre a la naloxona, que es un antagonista para poder revertir sobredosis de opioides. Esto es un medicamento que en Estados Unidos ahora se puede conseguir sin receta médica. En México está muy clasificado como si fuera un medicamento bajo prescripción. Entonces no hay una distribución y una accesibilidad para las personas que tienen seres queridos que están consumiendo opioides o las personas que consumimos drogas donde tú dices, me gustaría tener una bolsa por si algo sucede. ¿Qué ¿no? es lo que...? Se puede o se inyecta. ¿Qué es? Pues es un medicamento. Un antídoto, digamos. Sí, es un lo que hace es que revierte, si vas a tener una sobredosis por fentanilo o opioides, vas a tener una depresión respiratoria, ¿no? No voy a poder respirar. Okay. Entonces, lo que la naloxona hace es revierte esa depresión y te permite respirar de nuevo.